Muy bien, 11 y 7 minutitos. Del otro lado de la línea, tal como les prometí, está el analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, buenos días. Dante Palma te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dante? Bueno, muy bien, Marcelo, una alegría escucharte y te necesitábamos en este programa para charlar un ratito de lo que está pasando allí en Ucrania. La gente te conoce, sabe que conoces muchísimo, además, en particular de Rusia y voy a hacer la pregunta imposible. En menos de Sí. 5 minutos, explícame cómo se llegó hasta esta situación. Bueno, no es fácil, pero bueno. Básicamente Occidente en su política de aproximar la OTAN contra las fronteras eh, rusas, lo que hizo fue promover un golpe de Estado contra Yanukovych, fue lo que se conoció como el Euromaidán, y en función de eso, bueno, se depuso y se puso un gobierno que básicamente es un gobierno títere de los Estados Unidos. Este gobierno está compuesto por distintas fuerzas, pero entre ellas hay fuerzas que son realmente neonazis. Yo a veces no me gusta usar estas calificativos, esto de tildar a cualquiera de fascista, porque muchas veces no tiene rigurosidad histórica. Es más un apelativo para ser autoritario y nada más, pero en este caso son nazis en serio. O sea, ellos tienen una idea de supremacismo racial y quieren eliminar a los ucranianos que son de origen ruso. En la zona este se refugian, porque es una zona mayoritariamente de habla rusa, se generan dos repúblicas que piden la independencia, que son las de Donetsk y las de Lugansk. Putin no las reconoce, pero comienza a avisar que va a garantizar la seguridad de ellos. Bueno, este proceso se extendió durante 8 años, se calcula que hay cerca de 14.000 ucranianos de origen ruso muertos, asesinados por esta gente, incluyendo varios líderes en atentados. Bueno, la situación se fue tensando, Putin empezó a dar señales de que esto estaba llegando a un punto de no retorno. Las fuerzas ucranianas comenzaron a acumular tropas en la frontera del Donbass y en la frontera de Crimea, que en esta Ujú. confusión Rusia había recuperado Crimea, que bueno, era desde el siglo XVIII territorio ruso que se lo había arrebatado al Imperio Otomano en una guerra. Y además tenía una población rusa histórica, entre otras, ¿no? Porque hay de distintas etnias en el lugar. Eh, una vez que se produce esta situación, bueno, nosotros ya hemos visto la escalada de acciones cada vez más violentas, y cuando Rusia responde también acumulando tropas, y cuando Rusia empieza a avisar que iba a distender la situación y a retirar tropas, se produce una ofensiva mucho más brutal de las fuerzas ucranianas, lo que precipita el proceso de invasión. Ujú. Eh, y 2 días antes de la invasión, el presidente Zelensky anuncia que Ucrania está intentando que va a conseguir armas nucleares. Claro. Ante lo cual el ministro de Defensa ruso, Shoigu, dice que en realidad hay que tomarlos muy en serio porque Ucrania sí tiene la tecnología, tiene la experiencia de la época soviética y tiene los lanzadores, o sea, tiene los misiles con la Ujú. capacidad de transporte. Entonces estaba muy cerca de poder lograrlo, más todavía si hay colaboración de los Estados Unidos que puedan ayudar al proceso. Y creo que, bueno, el conjunto de cosas es lo que hace que Rusia decida invadir de una buena vez ante lo que ellos llaman un genocidio en marcha sobre los habitantes del Donbass. Ahora, Marcelo, en función también de este relato, y vos corregime, porque también por momentos pareciera casi que una serie de pasos en la línea de tratar de provocar a Rusia y a Putin para que avanzara. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué gana y qué pierde Rusia con este salto hacia la guerra? Hay dos caminos posibles. Uno, podríamos decir, el más conservador es provocar a Rusia
generar una situación de hecho que Rusia tenga que controlar con un desgaste de material, de fuerzas, de tropas, o sea, que paguen sangre, y después en diplomacia y costo político, porque la campaña es feroz. Si uno mira los medios argentinos, es increíble la cantidad de gente que habla sin saber o directamente haciendo una propaganda muy clara sobre esto. El problema de Ucrania es un problema viejo, que lleva siglos y tiene que ver con las propias particularidades entre los eslavos. Entonces los eslavos del este y los eslavos del oeste o del sur tienen una distinta mirada y la verdad no se llevan bien desde siempre, nunca fue un país homogéneo. Entonces han aprovechado esta situación para generar un conflicto. Rusia no podría de todos modos permitir que pongan misiles en las fronteras porque quedaría muy expuesto, 400, 500 kilómetros de Moscú estarían, lo cual un ataque no daría ni tiempo de respuesta. Y eso, ya te digo, es más o menos la versión blanda, provocar esta situación. Después hay una versión un poco más dura que en realidad lo que la OTAN está buscando es un enfrentamiento directo y está buscando la excusa. Entonces no sabemos en realidad si la OTAN está haciendo lo de siempre, que es anunciar una guerra, anunciar apoyo y después retirarse y dejar solo como carne de cañón al país que le tocó con suerte estar en este problema, o si la cosa escala más allá. Y hay un par de señales muy preocupantes, porque Zelensky ha demostrado, bueno, primero no tener una personalidad propia, pues son constantes sus zigzagueos, pero ahora ha anunciado y ha acordado con Rusia un encuentro, mientras estaban discutiendo si se hacía en Minsk, si se hacía en Polonia, dónde se iba a hacer la reunión, ahora se retira abruptamente. Y hay informes que comenzaron a atacar con sistemas GRAD, que son esos sistemas de misiles múltiples, poblaciones civiles en el Donbass, los ucranianos, causando bajas civiles. Y hay una versión más preocupante todavía, es que estarían intentando retomar la central de Chernobyl para dinamitarla y de esa manera provocar la intervención de la OTAN, con la excusa de, bueno, del desastre radioactivo que se puede producir. La situación es tan variable, tan dinámica, que lo que te estoy diciendo ahora, dentro de 2 horas, tal vez cambió de sentido. Ayer cuando me fui a dormir parecía que se empezaban a encontrar los primeros síntomas de que esto se iba a pacificar, y hoy parece que en realidad va a explotar mucho peor. Está muy en juego porque no sabemos exactamente qué es lo que está buscando la OTAN. Si es un choque directo y desatar una guerra mundial contra Ucrania, contra Rusia, o si en realidad lo que quieren se van a limitar a un proceso de desgaste. Lo que sí, el sistema de sanciones que tanto se anuncia en Occidente realmente es un tema, casi podríamos decir que no le va a hacer ni rasguños a la economía rusa, que ya se adaptó a esta situación y ya previó todos los posibles pasos. Ahora, Marcelo, si tomáramos en cuenta la posibilidad de este último escenario, es decir, bueno, de que finalmente no se genera una suerte de gran guerra mundial, sino que, bueno, días más, días menos, Rusia se impone y, bueno, y en todo caso habrá sanciones económicas, y como vos decís, bueno, Rusia estaría cubierto. Pero la pregunta sería si vos crees que el final del conflicto, aún en esta lectura benevolente, podría generar un reagrupamiento geopolítico novedoso, con Rusia alejándose casi completamente de Occidente y acercándose a China. Bueno, en ese escenario vamos a un mundo estilo de la Guerra Fría, con dos hemisferios, podríamos decir, separados y enfrentados, porque Occidente va aislando cada vez más a Rusia. Rusia sí se apoya en China. Había dudas sobre la posición de China. China no solo se abstuvo de participar en la votación del Consejo de Seguridad contra, sino que realmente se abstuvo, no votó contra Rusia, contra el proyecto Rusia, que Rusia fue el final que finalmente lo vetó, sino que además va dando cada vez señales de comprender la situación de Rusia. Y otro tema que no se dijo nada, pero que es llamativo, es la actitud de la India, que en el mismo Consejo de Seguridad también se abstuvo, junto con Emiratos Árabes Unidos.
Entonces, se va delineando, sí, un polo opositor que va cobrando fuerza, y no nos podemos olvidar de que dentro de este espacio encontraríamos a la República Islámica de Irán, que tiene una gran ascendencia en la región. Yo creo que precisamente el problema de que esto derive en una guerra a gran escala es que nos encontramos con una unidad de todos estos factores que decíamos, pero que cuentan con capacidades militares, económicas y financieras que hoy ya son iguales o superiores a las de Occidente. En el único plano donde realmente están muy atrasados tiene que ver en lo que es la comunicación, la capacidad que tiene Occidente de manejar el relato es realmente impactante. Entonces, a partir de eso, lo que se termina por decir y cómo se empieza a mover la opinión pública en Occidente tiene mucho que ver con ese relato que Occidente cuenta a gusto y piacere. Marcelo, mencionaste hace un ratito la cuestión de, creo que lo dijiste con una suerte de cordón de la OTAN, tratando de justamente limitar a Rusia, y cuando uno ve el mapa está clarísimo cómo cada vez se va avanzando más, y los distintos países justamente que están en la frontera, en la frontera, digamos, marcan claramente el límite con lo que sería Rusia. ¿El sentido de ese avance es estrictamente Rusia, o sea, aislar a Rusia, quitar a Rusia de Occidente, o hay otras razones? Yo creo que en el fondo es un proyecto, es un choque de proyectos. Occidente encara un modelo que a mi juicio es un modelo postcapitalista, es un capitalismo que mutó de ser un capitalismo clásico, productivo, industrial, a uno financiero, y ahora está yendo hacia otra cosa que todavía no vemos con mucha claridad, pero empezamos a ver las primeras pinceladas con lo del foro de Davos y el tema del reseteo. Esto no es un tema menor. Estamos viendo un poco tapado por esta crisis el problema energético que hay, el impulso a cambiar la matriz energética, abandonando el gas, el petróleo, la energía nuclear, inclusive en muchos lados hasta la energía hidráulica, está generando un cuadro insostenible. No se puede sostener 8.000 millones de personas con energía eólica o con energía solar. Esta cuestión, que parece un tema menor en estas circunstancias, lo que está generando es una presión sobre las energías, de esa manera generando escasez además de fertilizantes. Hay una crisis internacional, y esa fue una de las razones por las cuales Bolsonaro viajó a Moscú a obtener fertilizantes para su producción, y además de eso estamos viendo de la mano ya el encarecimiento de todas las materias primas, empezando por los alimentos. A medida que vaya subiendo el costo de los alimentos, la soja esta semana había alcanzado los $660, esto implica decenas o cientos de millones de personas que van a quedar debajo de la pobreza y mayores tensiones sociales y probables guerras entre naciones. Entonces parecería que hay un modelo que es destructivo y es de reacondicionamiento de la economía y las relaciones geopolíticas a una nueva forma de producción, con un nuevo panorama mundial donde la reducción de la demografía es central, y por otro lado encontramos un modelo clásico de naciones que quieren expandir sus capacidades y que sus poblaciones comiencen a vivir en mejores condiciones, como es lo que vemos, por ejemplo, en China. Y inclusive en Rusia e Irán se ve lo mismo. Rusia sufrió desde el año 2000 ahora 102 sanciones, o sea que la situación indudablemente es de presión para que se adapten a este modelo. Rusia lo viene diciendo, lo que pasa es que creo que en Occidente no se escuchan las palabras de Putin. Putin está dando señales todos los días sobre que su modelo social, cultural y político es diferente al de Occidente, y que Occidente puede hacer lo que quiera en sus fronteras, pero que no va a aceptar que eso se imponga en Rusia. Bueno, el resultado ha sido el recrudecimiento de las sanciones económicas, y cuando eso es insuficiente, parecería que van a apelar a lo militar. Marcelo, estás contando de
por suerte, y para eso tenía ganas de llamarte, digamos, desde el punto de vista conceptual y más a largo plazo. Ahora, en el contexto específico y muy puntualmente, estoy pensando en el conflicto, por ejemplo, con el gasoducto en Alemania. O sea, ¿hoy Europa podría prescindir de la energía que le da Rusia? Mira, ayer justo entrevistamos a un especialista ruso, ex embajador en la Argentina, sobre ese tema. Y ellos calculan que no, y creo que coincide en general con lo que se dice. España creo que tiene para 28 días, si no recuerdo mal, combustibles líquidos, y gas podrían tener unos 90 días más. Y esta situación más o menos se repite en todos los países europeos. La idea de que se van a abastecer con gas de Qatar o gas licuado de Estados Unidos es bastante peregrina, porque para tener una idea, España necesitaría, solo España, 600 envíos de barcos cargados de GNC de GNL al año, lo cual, si uno lo multiplica por todas las economías europeas, más todavía cuando vayamos a las grandes como la de Francia o la de Alemania, nos veríamos en una situación que sería muy difícil de abastecer. Generar nuevos gasoductos desde Qatar o desde el norte de África o de donde quieran que sean fuentes alternativas, lleva mucho tiempo, llevan años, mínimamente 4 o 5 años para que eso esté en condiciones de funcionar. ¿Qué van a hacer mientras tanto? No sé si te acordás, a principios no, fines mediados del año pasado, hubo una propaganda muy curiosa del gobierno alemán mostrando a una señora improvisando un calefactor con velas. Sí. Y decía, qué bien esta publicidad de Alemania. Bueno, tal vez ellos ya sabían hacia dónde estaban yendo. Si esto termina de escalar, Rusia seguramente va a cortar los envíos energéticos, el 42% del consumo europeo. Van a pasar muchísimas necesidades y van a destruir su propia industria porque no van a tener capacidad de tener precios competitivos. Y si esperan que Estados Unidos les mande gas natural licuado a precios competitivos para sostenerlos, creo que tienen que buscar otra opción. Y una cosa más que me contaba este especialista ruso es que, contrariamente a lo que se cree, Europa está recibiendo menos gas licuado ahora que antes del comienzo de la crisis. ¿Por qué? Porque ese gas lo está traccionando las economías asiáticas, que pagan más y mejor, lo cual pone una situación de extrema debilidad que haría que Europa reciba menos incluso de lo que recibía en condiciones normales, agudizando más la crisis. Y después, bueno, quedaría un capítulo aparte para qué va a pasar con países menores como los nuestros, como por ejemplo el caso de Chile, que importa tanto gas natural licuado, peleándose Asia con Europa. Imagínate lo que nos va a quedar a nosotros y al precio que va a quedar, 2.000 euros los 1.000 metros cúbicos de gas cuando se estaban pagando 300. Está difícil el panorama. Marcelo, te hago la última. Sí. ¿Qué tiene que ocurrir? O en todo caso, a ver, ¿cuáles son las condiciones que pone Putin para terminar hoy con la invasión? ¿Qué tiene que hacer Kiev para que Putin diga, bueno, hasta aquí he llegado, volvamos a la normalidad? Yo creo que son dos partes. Una con Ucrania es, bueno, de poner las armas, desmilitarizarse, como es lo que planteó como objetivo, y desnazificarse, como también fueron los objetivos. Eso no es tan difícil que suceda. De hecho, los llamamientos a las Fuerzas Armadas ucranianas para que tomen el poder y se desembaracen de una pandilla de, ¿cómo fue que dijo?, de drogadictos, nazis, una cosa así, que realmente esta gente está fuera de sus cabales. Hay un fanatismo ideológico que están arrastrando al mundo a la destrucción por sus ideas preconcebidas. A uno a veces le parece mentira que en esta época, en pleno siglo XXI, pasen estas cosas, pero bueno, están pasando en Ucrania, venían pasando y están alentadas desde Occidente. Y en líneas generales, para que sí baje la tensión, porque esto sería nada más que un capítulo, sino Putin fue claro, pide garantías por escritas de seguridad para que no vuelva a pasar que prometieron no expandir la OTAN y sí lo terminaron haciendo, y
creo que el punto más urticante de todo es que Putin reclama la salida de las 15 naciones que entraron en la OTAN a partir de 1997. Claro. Eso tiene que ver con lo que es básicamente toda Europa Oriental, y la OTAN en lugar de eso está intentando seguir sumando, ahora está hablando de sumar a Suecia. Bueno, las posiciones son muy encontradas. Yo creo que tal vez la clave está en lo que pase dentro de Estados Unidos. Si en Estados Unidos se produciría un cambio de gobierno, si volvería el sector de Trump, con Trump o sin Trump, pero el sector ese de esa idea de salir de los conflictos y de negociar para irse y convertirse en una potencia pero cerrada en sí misma, eso descomprimiría la situación. Esto pasa precisamente porque pese a lo que el progresismo decía y festejaba con la llegada de Biden, uno avisaba que con Biden llegaba el problema de Obama y que era un programa mucho más agresivo. Lo que uno imaginaba que iban a seguir presionando en la periferia, pero ahora se dedicaron a ir sobre el corazón de Rusia, que es Ucrania. Ucrania y Bielorrusia son parte de lo que es el imaginario colectivo ruso de una gran nación. No está visto en Rusia, ni siquiera en muchos de los ucranianos ni en los rusos, algo como diferente. Ahí acá hay hasta un trasfondo religioso en eso. Meterse en eso es como, no sé, como decirle a Estados Unidos que le va a sacar el estado de Nueva York o el estado de California. O sea, es medio como que, bueno, eso va a ser muy difícil que pase. Bueno, esa más o menos la situación en que están. Marcelo, ¿dónde te puede escuchar la gente? Bueno, la gente puede seguirnos en el canal de YouTube, Humo y Espejos. Ahí diariamente tenemos, bueno, ahora tenemos una programación más intensa, pero en general tenemos diariamente algún tipo de contenido que subimos, bueno, por redes sociales, por Twitter, Facebook ya no tanto porque nos viven proscribiendo, así que estamos siempre suspendidos, y en el canal de Telegram también de Humo y Espejos. Humo y Espejos, perfecto. Marcelo, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por haberme llamado y tener la oportunidad de charlar y tratar de dar un poquito de luz a este tema. De eso se trata. Era Marcelo Ramírez, analista político. Vamos ahora a una canción de este disco de Pink Floyd que está cumpliendo 50 años y luego seguimos con más No Estoy Solo.